Ahí, bien. Eh, Retomamos, hacemos el corte de edición, por favor. Bueno, nada, nuevamente bienvenidos a las jornadas de la Biblioteca Analítica, los enigmas de la angustia, desafíos y apuestas del siglo XXI. Eh, Desde ya es un gran gusto estar aquí, compartir estas jornadas de trabajo que, bueno, han sido producto también del trabajo que se viene realizando en la Biblioteca Analítica durante el periodo 2023. Le voy a ceder la palabra a Ximena López Villamide, que ha sido la coordinadora general de estas jornadas. Muchas gracias. Buenos días. Wow, cuánta gente. Está bueno. Buenos días a todos y muchas gracias por estar acá en, como dijo Seba, las jornadas de la Fundación Freudiana Biblioteca Analítica. La verdad que es un placer verlos a todos acá. Voy a dar unas pequeñas palabras de apertura, así hacemos las cuestiones protocolares y comenzamos el trabajo arduo, o continuamos con el arduo trabajo. Desde hace 30 años, gracias al impulso de Germán García y al deseo decidido de sus fundadoras, Laila Quintar, Ana Calderón, Susana Pigüela y Graciela Rosso, la Biblioteca Analítica realiza un trabajo de investigación, estudio y transmisión del psicoanálisis que se sigue sosteniendo con consistencia y regularidad. Estas jornadas son una prueba de ello, del deseo decidido y de la transmisión que supieron y saben hacer. Me atrevo a traerles la primicia de otro efecto significativo de este trabajo, la reciente creación del Centro de Estudios Psicoanalíticos en la UNJU, gracias al convenio con ellos y con la UNSAM, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Primeramente, queremos agradecer la presencia y la participación de nuestros invitados especiales. Como saben, contamos con la participación de Guitro Vaz, Hugo Freda, Emilio Baschetto, Beatriz Gess, Claudia Lavie y Damasia Amadeo. Y también quiero agradecer a todos los que forman parte con sus trabajos y sus exposiciones. Al mismo tiempo, no podemos dejar de nombrar a las instituciones que otorgaron su aval y auspicio, reconociendo la importancia que tienen estas jornadas para el ámbito PSI en particular y para la comunidad en general. A la Universidad Nacional de Jujuy, a las jornadas de estudiantes de filosofía de la UNJU, a la Universidad Católica de Santiago del Estero, al Colegio de Psicólogos y a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones. Quiero distinguir y agradecer personalmente a quienes pusieron el cuerpo, el trabajo diario y la fuerza para que esto hoy sea posible. A los compañeros miembros de la biblioteca, entre ellos a quienes formaron parte de la comisión de organización de las jornadas, Clelia Cano, Magali López, Bernadé Poma, María José Herrera y Francisco Guzmán. Y con especial cariño y gratitud a los jóvenes y futuro, Valentina Belone, Agustín Celaya, Martina Campos, Agustina Herrera y Florencia Argote. Muchas gracias. Esto no hubiera sido posible sin su participación y su trabajo. Todos los años nos dedicamos en la biblioteca a estudiar un tema en concreto. Este año hemos realizado un recorrido en intención y en extensión sobre la angustia, tema que nos atraviesa siempre, como analizantes, como analistas y hoy más que nunca como sujetos. Sigmund Freud puntualiza en la conferencia 25 que el problema de la angustia es un punto nodal en el que confluyen las cuestiones más importantes y diversas. Se trata, en verdad, de un enigma cuya solución arrojaría mucha luz sobre el conjunto de nuestra vida anímica. Un enigma oscuro, opaco, explica Guitro Vaz en su libro Contornos de la angustia, texto sobre el cual se fundamentó nuestro programa de formación teórica clínica, recorriendo los entramados que proponen las formulaciones de Freud y Lacan, advertidos de que al decir de Trovaz, se cree saber lo que es la angustia y uno se pierde en ella, clínicamente por supuesto, nos propusimos ahondar en las dificultades y orientaciones en el dispositivo analítico, apostando a un saldo de saber. Así surgieron estas jornadas, con la idea no solo de continuar indagando sobre las elaboraciones e interrogantes que nos convocan, sino también de dar cuenta del trabajo realizado para seguir haciendo existir el discurso y el posicionamiento del psicoanálisis, especialmente en la coyuntura social, política y económica que nos toca atravesar en estos tiempos.
tiempos en los que, citando al filósofo coreano alemán Byung-Chul Han, se aspira a reducir el tratamiento del dolor exclusivamente a los ámbitos de la medicación y la farmacia, impidiendo que el dolor se haga lenguaje e incluso crítica. La permanente anestesia social impide el conocimiento y la reflexión. Cierro cita. Cuando se pretende reforzar el borramiento de los síntomas con medicación o psicología positiva, cuando la angustia y el dolor son malas palabras e intentan por medios ya no tan sutiles hacer desaparecer las instituciones en las que se trabaja por el derecho de todos, es cuando más debemos alzar la voz y hacer existir un discurso en el que prime el sujeto de derecho, donde la orientación sea por el deseo, y como tal su aspecto singular. Cuando el otro amenaza, cual mirada de la mantis religiosa, presentificando la incertidumbre ante el deseo del otro, más debemos aferrarnos a nuestra posición ética. Claramente, la apuesta sigue siendo por el deseo. La salida sigue siendo por el psicoanálisis. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos y a disfrutar de estas jornadas. Vamos a pedirle a los invitados expositores de la primera mesa que se acerquen arriba, así comenzamos. ¿Sí? Federico Álvarez, Paula Valdivieso, María Soledad Cortés, coordina María José Herrera. ¿Comenzamos? Hola. Buenos días. Bueno, bienvenidos y damos lugar a la primera mesa de trabajo. Presento a los expositores. En primer lugar, Paula Valdivieso presenta Actinou, Angustia, Acto y Mirada. Soledad Cortés y Mabel Sánchez exponen La angustia no es un fenómeno patológico. Federico Vázquez lo tituló a su trabajo Hemos sido engañados, indicaciones clínicas en torno a la angustia, mientras que Sebastián Ibáñez habla de el ifrit psicoanalítico, el deseo y la angustia. Sin más, paso el micrófono para que empecemos. Bueno, me presento, buenos días. Mi nombre es Valdivieso María Paula y en primer lugar quería tomar este momento para darle el agradecimiento en primer lugar a la institución por darme este lugar para poder exponer este trabajo y en segundo lugar a mis tres pilares que estuvieron acompañándome durante todo este proceso, que son Ximena, Mabel y Laila Quintar, que me estuvieron ayudando y me estuvieron leyendo y releyendo el trabajo, respondiendo a todas mis dudas y todo el tiempo estando a disposición de mis necesidades y lo que yo les preguntaba. Ok, con respecto a lo que sería el trabajo, realicé un trabajo en torno a lo que sería una de las posibles respuestas ante la angustia que plantea Lacan, que es el acting out, y lo que hice fue buscar ciertos elementos y el objetivo es lograr una mejor comprensión y un recorrido teórico alrededor de estos elementos, que sería la angustia, el acto y la mirada. Bien, esto lo hice basándome en los aportes de diferentes autores. Y bueno, en primer lugar tomé los aportes de Ambertin, quien plantea de que el acting out constituye un movimiento límite de la subjetividad, pero que se trata en primer lugar de una mostración que está dirigida al otro simbólico, y que se produce cuando aparece la angustia y la palabra flanquea. Entonces, en este sentido, lo que a mí me interesó mucho es justamente este elemento de la mostración y qué es lo que jugaba en esa mostración. Bueno, también dirá de que se trata de una escena sobre escena, ya que se pide ayuda allí en donde la escena del mundo puede desmoronarse. Es una escenificación que se dirige al otro a fin de obtener una respuesta, incluso por la fuerza, y tiene el propósito o el objetivo de sacar al otro de su enceguecimiento, enmudecimiento
o sordera para que éste pueda descifrar y significar lo que el sujeto está mostrando. Bueno, entendiendo en primer lugar lo que sería la escena fantasmática como aquella que separa al sujeto de lo real, permitiéndole acceder al orden de los simbólicos, si ésta amenaza con desmoronarse o con desdibujarse, lo que hace es que hace que el sujeto se enfrente al objeto A sin el velo que constituye el fantasma y pueda ser tomado como objeto del deseo del otro y así deviene la angustia. Esto lo relacioné con lo que sería cómo Lacan define a la angustia, que es justamente una sensación del deseo del otro, y la caracteriza como con opacidad. En este sentido me pareció muy interesante, ya que justamente esa opacidad la cual transforma al otro simbólico en un otro real. Y por lo tanto, podemos decir que la angustia está ligada a lo real por medio del deseo del otro. El deseo del otro, el cual implica el efecto de la pregunta llevó a. Y lo que sería en el caso del acting out, esa respuesta fantasmática ante esta pregunta está en peligro de desmoronarse. Y bueno, a partir de esto tomé los aportes de Trovaz, quien va a decir justamente de que aquí damos cuenta de que la angustia antecede al fantasma por tratarse de una organización defensiva contra ella en el registro del imaginario. Y lo cito y dice, se trata de la invención defensiva de una solución de convivencia en el imaginario. Siguiendo por otro lado también con la angustia, aquello de lo indecible que habla Albertine, que se juega en el acting out, es justamente una de las características intrínsecas de la angustia, ya que la angustia se trata de ese punto límite de la significación en donde surge justamente su opacidad, ya que esta no se manifiesta mediante el significante y en el mismo momento en el que se engancha a una significación, esta se borra a medida que se profundizan un poco las cosas. Además de esto, bueno, lo que a mí me interesaba era justamente el acto y la mirada y cómo se jugaban estos elementos en la dialéctica del acting out. Y gracias a la puesta en juego de la angustia es que nosotros podemos dar cuenta de que la dimensión del acto apunta a la dimensión del objeto A, causa de deseo, y es uno de los aportes teóricos que realizó Bassols en 2001 en uno de sus aportes en una revista, en donde afirma que cuando se trata del acto, lo que actúa como causa no es tanto el significante, sino el objeto de la pulsión. Y es por ello que finalmente será más lógico decir que el verdadero agente del acto no es el sujeto de la enunciación significante, sino el objeto causa de deseo. Y que ese sujeto de la enunciación, en todo caso, será efecto del acto y no tanto su agente. Esto lo relacioné con lo que sería el acto en el acting out, y podemos decir de que en el caso del acting out, volviendo al tema de la angustia, es la angustia la que actúa como último recurso defensivo del sujeto ante el eventual derrumbe de la escena fantasmática, que lo enfrentaría al objeto A como real residual, que no puede ser integrado en el registro ni de lo simbólico ni de lo imaginario. Es a partir de esto que planteé que el acto en el acting out se trata de un acto creativo, ya que este acto creativo tiene la función subjetiva de no dejar caer al sujeto y del cual podemos dar cuenta en el momento en que en el acting out el sujeto queda excluido de la escena que muestra hasta que una lectura retroactiva, es decir, una lectura posterior, se hace cargo de sus consecuencias y le otorga una significación a eso que el sujeto actúa. Con respecto a lo que sería la mirada, Albertine dirá de que como el sujeto no puede hablar de aquello que le pasa, exhibe algo de él. Entonces, tomando en consideración esto, podríamos decir que el acento en la dinámica del acting out está puesto en lo que sería el elemento mirada. Es decir, y esto lo cito, lo escribió Trovaz en 2003, dirá que el elemento mirada, es decir, sobre algo que se presenta esencialmente en el plano de la imagen y por consiguiente en el plano del registro imaginario. Pero hay otro elemento de esa mostración en el que Lacan insiste, es la presencia, la puesta en escena de un objeto cumpliendo un papel prevalente en el guión, un objeto que capta justamente la mirada y que está más presente que el sujeto mismo.
Por lo tanto, en el acting out es menos el sujeto quien se muestra, ya que este es más bien espectador o pasivo, que un objeto participando en la acción que está mostrada y que se impone y que se le impone al sujeto. En relación a esto, tomé los aportes de Freud en 1915 en su texto Pulsión y destinos de la pulsión, en donde plantea como metas de la pulsión el par de opuestos, ver y mostrarse. Dirá que, por un lado, tenemos el ver como actividad dirigida a un objeto ajeno, y por otro lado, en un segundo momento, la resignación del objeto, es decir, la vuelta de la pulsión de ver hacia una parte del cuerpo propio, y por tanto, el trastorno en pasividad y el establecimiento de una nueva meta, ser mirado. Es decir, la inserción de un nuevo sujeto ante el cual uno se muestra, es decir, con el fin de ser mirado por él. Así, a modo de conclusión, y teniendo en cuenta lo desarrollado en este escrito, se puede decir que la angustia posee un lugar fundamental en el acting out. ¿Por qué? Porque esta pone en juego un acto que se produce como respuesta ante la angustia y constituye un esfuerzo por mantener en pie la escena fantasmática. El mismo implica un hacerse ver por medio de la puesta en escena de aquello indecible, y es en la pasividad del lugar que ocupa el sujeto en el que se evidencia la creatividad del acto en cuestión, ya que en ese montaje teatral el sujeto busca que el otro pueda descifrar y significar las escenas que está mostrando. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con el trabajo de María Soledad Cortés. Hola, buenos días. Bueno, este trabajo lo hicimos en conjunto con Mabel Sánchez, que está presente. Voy a leer lo que escribimos juntas, ¿sí? La angustia no es un fenómeno patológico, tiene por título. ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, a ver, pásenme. ¿Llega? No, este es nuestro, que anda mal. Hola, ahí estoy. Mira. Les decía que este trabajo fue en conjunto con Mabel Sánchez, ¿sí? La angustia no es un fenómeno patológico, tiene por título. En otra presentación relativa al dispositivo analítico en las urgencias, que formó parte del curso anual de la Biblioteca Analítica, donde estuvieron presentes muchos de ustedes, se consideró la importancia de localizar en la enseñanza de Lacan los términos urgencia y urgencia subjetiva. En la diacronía se localizaron 3 momentos en la enseñanza de Lacan. En 1953, función y campo de la palabra. En 1966, del sujeto por fin cuestionado. Y en 1976, el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11. En el primero y el tercer escrito figura la palabra urgencia solamente. Y en el segundo, es decir, del sujeto por fin cuestionado del 66, ya figuran las 2 palabras urgencias subjetivas. Es Miller quien resalta en el ultimísimo Lacan que los términos urgencia subjetiva validan casi a modo de colofón en el texto el hecho de que se trata efectivamente de la función psicoanalítica en el habrá psicoanalista, entre comillas. O sea, en la urgencia subjetiva se verá si habrá psicoanalista. Y que aquellas, mejor dicho, las urgencias subjetivas, tienen que ver más que nada con el antes del inicio de un análisis. Con la urgencia, es decir, con el surgimiento de lo que hace agujero. 2 precisiones más. En base a lo anterior, se extrae la siguiente definición, retomando lo que en la urgencia hace agujero. Lacan considera o llama urgencia a la modalidad temporal que responde a la llegada o la inserción de un traumatismo. Lo va a nombrar como traumatisme o traumatisme, ¿sí? Traut en francés. Por un lado, el trop, ¿sí? Como demasiado, la fusión de trop como un demasiado, y traumatismo en el primer término, en el segundo término, el traumatismo, el trut como un agujero. Por lo tanto, en un juego, un intento de juego, sería el agujero demasiado traumático. Es lo que preside el análisis. La urgencia es el punto de partida que parece anterior al establecimiento del significante de la transferencia. En su relación
con un significante cualquiera. Lo dirá así Jacques Alain Miller en el texto ya citado, ¿sí? Del ultimísimo Lacan. La urgencia de producir un sujeto. Acá seguimos desarrollos de Emilio Baschetto en Preguntas y respuestas a la urgencia subjetiva del año 2009, circunscribiendo la cuestión a la crisis de angustia, específicamente. Ante la contingencia del encuentro con lo real, de la vivencia del desamparo, se caracteriza por ser sin representación y sin palabra. No se cuenta con la sucesión significante. El tiempo es la prisa. No hay intervalo entre un S1 y un S2. No hay sujeto. Sujeto en el sentido psicoanalítico, en el sentido del sujeto del inconsciente. Me perdí, perdón. Bien. Se indican dos variantes en relación a la presentación. Por un lado, la primera, del enigma, ¿sí?, al sentido, es decir, enigma como pregunta, como demanda, demanda de un sentido, de una respuesta, de un saber, de un S2. Y la segunda variante es desde la respuesta, es decir, la urgencia es de otro, y hay que producir el enigma, es decir, producir una pregunta, una demanda, un decir. Lo interesante, sea una u otra, ¿sí?, si bien la intervención va a ser diferente, y ahora lo vamos a ver más adelante con dos viñetas para que se pueda ubicar esta cuestión tan teórica, lo interesante de esto es que en ambos casos la urgencia subjetiva es una urgencia en la producción de un sujeto, así lo dirá Baschetto. Producción del inconsciente. De los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, inconsciente y transferencia, requieren del dispositivo analítico. Y este, instalado en la urgencia, requiere de una operación simultánea de producción del sujeto e instalación de la transferencia. En esta operación cobra importancia lo que Jacques Alain Miller nos indica en la interpretación al revés del año 1996, que nos rompemos el espinazo para aprender la retórica. Está muy chiquita la letra, lo imprimí en 11, perdón, que maneja el inconsciente mismo, hacer resonar, hacer alusión, sobreentender, hacer silencio, hacer de oráculo, citar, hacer enigma, medio decir, revelar. Esa es la manera del inconsciente mismo de funcionar. La retórica que debemos aprender a escuchar es la que permite intervenir y en segunda instancia producir un sujeto, ya sea produciendo un punto de capitón o interviniendo con un punto de capitón cuando se trabaja del enigma a la respuesta, o bien su reverso, el corte, cuando se intenta producir un decir, cuando se va de la respuesta al enigma. Ambas operaciones son necesarias para producir un sujeto. Bueno, vamos a ejemplificar con 2 recortes de casos clínicos a los que llamamos viñetas, ¿sí?, muy breves para que se pueda entender qué significan estas 2 variantes en la intervención de la urgencia subjetiva. Es decir, en ambos casos, en la urgencia subjetiva es la urgencia en producir un sujeto, solo que la modalidad de presentación de la urgencia subjetiva es diferente. Primer caso, de la respuesta al enigma. Caso Brenda. En el año 2017 me encontraba, es un caso de mi práctica clínica, me encontraba en segundo año de la residencia, en rotación por el Hospital Pablo Soria. Una mañana llega la solicitud de interconsulta por parte de un médico tratante. La paciente tenía 16 años y había sido internada en sala de ginecología a partir de una denuncia realizada por la cuñada con quien convivía, lo cual hizo que se activara el protocolo ante sospecha de abuso en menores. Las intervenciones debían pendular, y esto debían pendular según mi mirada, por supuesto, entre lo que por un lado teníamos como el protocolo, ¿sí?, un protocolo, un estándar de protocolo que se debe activar en estos casos, y por otra parte la práctica del psicoanálisis que uno intentaba hacer en ese momento en la institución como una ética que apunta a lo singular. Reticente a hablar, la paciente, al principio el trabajo consistió en pasar varias veces por la sala y conversar con otras pacientes. Eso despertó curiosidad y ella accedió a hablar. En un primer momento la paciente no manifestaba, al menos explícitamente, signos de angustia. Solo podía ser
Solo pedía, perdón, ser dada de alta. Al comenzar a hablar, hizo referencia a aquello que le había sucedido, sin dar demasiados detalles, diciendo que esa situación que había tenido lugar mientras ella, buscaba otro papel, ¿no? Lo subrayó ese significante, otro papel. Hacía tiempo que había caído con esa, refiriendo no saber la razón, según sus palabras. Allí introdujo con cautela un interrogante respecto del motivo por el cual vivía con la familia de su pareja, teniendo 16 años, siendo una menor de edad. Y ahí comenzó a relatar las dificultades en el vínculo con su madre y su padre ausente. Al quedar embarazada, su madre la expulsó del hogar y se vio obligada a buscar refugio en la casa de su pareja. Allí es cuando ella inicia su consumo. Al decir eso, comenzó a llorar y decir: soy la peor de mis hermanos. La escucha atenta permitió abrir un relato y una pregunta por su posición. Me gustaría, dice la paciente, me gustaría saber por qué lo hago. Yo nunca quise estar con esa. Esa pregunta, porque ahí me olvidé de escribir, yo le pregunto con esa y señalo, esa pregunta que da lugar a la angustia, ¿sí? Y el consumo que había servido como una respuesta frente a esa angustia, fue una vía que abrió el relato a partir de dar lugar a lo que ella ubicó como un problema. Es decir, el problema con el que llega es haber sido abusada y esa es la urgencia que presentan los médicos en la interconsulta. Sin embargo, ella ubica como un problema haber caído en esa que ella no quería estar con esa. Bueno, esto no estaba ligado claramente a lo fortuito de la situación que la llevó a estar internada, sino que en este caso la urgencia, categorizada por la medicina, no estaba del lado del sujeto, de hecho no había sujeto dividido, ahí la urgencia era producirlo. El segundo caso, del enigma al sentido. Caso Marina. Es una paciente que actualmente concurre a consultorio externo, llegó refiriéndome a buscar ayuda para entender qué le sucede. Menciona sentirse angustiada desde hace unos días, no puede dormir, le cuesta hablar debido al llanto permanente. Indago acerca del momento en que esto comenzó a ocurrirle. Al principio dice: yo estaba bien. Le pregunto, entonces, ¿qué pudo haberle sucedido para estar de esa manera? Y ella menciona: no sé, tal vez fue algo que sucedió, pero no me afectó, creo. Pero ahora que lo pienso, tal vez sea eso, aunque no entiendo por qué, no me afectó en ese momento. Es ahí que relata haber sido recientemente abordada en la calle por un hombre, quien, en sus palabras, dice: me manoseó, no hice nada, tampoco pude hacer la denuncia. En esa esquina había cámaras, conduje hasta mi casa y no le pude contar a nadie. No puedo dormir de noche y lloro de la nada. La cito al día siguiente, ya que si bien relata lo sucedido, no logra establecer un sentido para eso que la angustia. Me dice que no podrá por cuestiones económicas, la cito nuevamente de algún modo, y le digo que no debe pagar esa sesión. Regresa al día siguiente y decide pagar la sesión de igual modo. Dice que sigue sintiéndose mal, que la sesión del día anterior no le hizo nada. Le pido que me hable de ella, de su vida, y comienza a contarme acerca de su infancia. Una madre ausente la dejó a cargo de sus hermanos y de las tareas del hogar. Un padre que no hace nada, lo dice ella. Me sentía usada por mi madre. Un manoseo. Ah, un manoseo, claro, de mi mamá también. ¿Tendrá algo que ver con lo que siento o con lo que me pasó? Ahí se abre un interrogante y luego de algunas entrevistas menciona cierto consentimiento en esa posición de dejarse manosear. El no haber gritado ni pedido ayuda, como así tampoco el hacer una denuncia, era un punto de angustia para ella. Hasta ahí las viñetas. Bueno, continuamos con Federico Vázquez. Hemos sido engañados, indicaciones clínicas en torno a la angustia. Gracias. Bueno, primero aclarar un poquito el título porque tiene ahí una... bueno, es como hemos sido engañados, es el título, un meme que circuló a partir de una publicación de Twitter de una usuaria. Y bueno, decidí tomarlo un poco
como esto, ¿no? Como elemento de la cultura, que a veces nos permite entrar por algún lugar bueno, en la cuestión, ¿no? De la estructura del sujeto, o bueno, como siempre sabemos que Freud, que Lacan, que el psicoanálisis en realidad siempre recurre, ¿no? A los contenidos de la cultura para buscar algo ahí eh, de la verdad del sujeto, podríamos decir. Y bueno, un poco fue una producción que realicé a partir del cursado del seminario que propuso la biblioteca, ¿no? La angustia en la clínica psicoanalítica, ahora este año, este 2023. Y, y un poco lo que me quedaba, ¿no? Del cursado y del atravesar, digamos, por el seminario fue esto, ¿no? Como la angustia como eso que no engaña, ¿no? En su momento, obviamente, Lacan en su momento la define así, o sea, o tira como esa fórmula de que la angustia es el afecto que no engaña, ¿no? En el capítulo 3 del seminario 10 creo que es, no, en el 4 y el 5, ¿no? Juega con eso. En el capítulo 4 es lo que engaña y después para el capítulo 5 plantea lo que no engaña, ¿no? Entonces va ahí como poniendo ciertos elementos que dan cuenta de ese juego y que nos hablan un poquito, ¿no? De esto, de la angustia como ese elemento que a veces uno cree saber o cree estar acercándose a lo que representa o lo que puede representar para un sujeto, y a veces uno se pierde también, ¿no? En el encuentro con el analizante, en el encuentro con alguien que va con su demanda, eh, se pierde, pero también me parecía interesante esto de que era la brújula, ¿no? De que en algún punto en el análisis y en nuestros consultorios, si hay algo que nos permite como orientarnos para la dirección de la cura es, bueno, cuando aparece algo de la angustia, hay algo ahí a trabajar y bueno, en ese sentido, ¿no? Como que también el título este, Emoción engañado, el meme, bueno, los más jóvenes deben saber, ¿no? Cuando pasa algo que rompe la posibilidad o lo que uno esperaba, uno se desengaña y dice, oh, bueno, emoción engañado. En este caso, el meme es un graffiti que está en una vivienda de España, cuando fue toda la crisis, ¿no? Española, desalojan a unas familias de un complejo de viviendas y hacen un graffiti que dice, hemos sido engañados. Eh, y, y bueno, esta usuaria publica esa foto con un epígrafe que dice, cuando el profesor te toma en el examen una pregunta del tema que dijo que no iba en el examen, ¿no? Y viste, como ese efecto de sorpresa que tiene, ¿no? Y en algún punto la angustia tiene algo de eso, ¿no? La angustia nos rompe nos podríamos acercar desde ese lado, ¿no? Del lado bueno, hay algo que si el significante sirve para engañar, la angustia en su real, digamos, nos viene a romper la posibilidad, ¿no? De seguir jugando, de seguir engañándonos y en algún punto es un real que desengaña y en la clínica, por lo menos yo a partir de este recorrido, eh, pienso en eso, ¿no? Que viene un sujeto desengañado por algo de lo real y bueno, en algún punto uno va ahí operando para que vuelva a armar algo con eso. A ver si puedo rescatar algo de acá del texto. Eh, bueno, algo que me acompañó mucho a la hora de elaborar este trabajo fue una cita que tomé del seminario 10, ¿sí? Eh, del capítulo 3 del seminario La Angustia, ¿sí? Ahí Lacan va a hacer mención del engaño que supone la entrada del ser humano al mundo, ingreso que no es sino a partir de la estructura del lenguaje. De otra manera, no podríamos pensarnos como sujetos atravesados por el deseo. Bien, la cita dice lo siguiente. Eh, bien, dice Lacan allí. La dimensión de la escena, en su división respecto del lugar, mundano o no, cósmico o no, donde se encuentra el espectador, está ahí ciertamente para ilustrar ante nuestros ojos la distinción radical entre el mundo
y aquel lugar donde las cosas, aún las cosas del mundo, acuden a decirse. Todas las cosas del mundo entran en escena de acuerdo con las leyes del significante, leyes que no podemos de ningún modo considerar en principio homogéneas a las del mundo. De manera que primero, esto ya es como un comentario que hago yo a partir de tomar eso, de manera que primero está el mundo y en un segundo tiempo la escena a la que hacemos que suba este mundo. Por eso allí Lacan plantea que la escena es la dimensión de la historia, el carácter de puesta en escena de la historia. Es algo que me permitió pensar en ese concepto que a veces resulta tan difícil, por lo menos para lo que yo me considero todavía un principiante, ¿no? en el psicoanálisis, a veces resulta tan difícil de comprender y que es el registro de lo real. Vaya forma de desengañarse respecto de nuestra existencia en el universo. Es decir, ¿no? Como que el acceso al lenguaje y la posibilidad que tenemos, ¿no? de, de pensarnos, de pensar nuestra existencia, esto que el aparato, ¿no? Y que la entrada en el lenguaje del sujeto y el ser hablante, el panletre, bueno, que llama Lacan, en algún punto es una entrada en escena, ¿no? Pensaba este doble movimiento que plantea en esa cita de Lacan de decir, bueno, está el mundo, eh, y lo que hacemos es poner en escena ese aparato simbólico. Justamente cuando algo de lo real irrumpe, eh, eso se pone, eso se traba, ¿no? Es la típica, no sé, representación que hacemos de, bueno, cuando viene un sujeto eh, a nuestra consulta, bueno, algo se detuvo, algo puede darse, qué sé yo, una inhibición, un acting out, un pasaje al acto, es decir, algo se presenta ahí que detuvo la posibilidad, ¿no? de seguir engañándose, porque bueno, engañándose con respecto a aquello que vive, aquello que pasa, aquello que transcurre y que le da sentido a su vida. Lo pensaba de esa manera, ¿no? Y después, bueno, fui tomando algunas puntualizaciones que hicieron los docentes del curso, ¿no? Del curso La angustia en la clínica psicoanalítica. eh, y me quedaron algunas como que digo, bueno, si es una brújula, voy a tener que estar atento a algunas puntualizaciones que dan los docentes, ¿no? Entonces, como en el cursado siempre fui como buscando o tratando de prestarle atención a esas puntualizaciones que planteaban a la hora de poder pensar en qué pasa con esto en la clínica, ¿no? Eh, bueno, creo que lo citó Sime cuando hizo la presentación de la jornada. Tomé una cita del libro de Guy Trovas, ¿sí? De Contorno de la Angustia, que es: se cree saber lo que es la angustia y uno se pierde en ella, clínicamente, por supuesto. Bien. Bueno, enumero algunas de las indicaciones que tomé. Y Trovas advierte que la clínica del psicoanalista es una clínica de la demanda y en cuanto tal es también una clínica del deseo. De este modo, debemos tomar estos conceptos como prioritarios a la hora de trabajar con la angustia de un analizante en nuestra práctica, dado que si no, podríamos estar operando desde el prejuicio, esto es, una clínica del signo, lo que supondría un saber a priori. Por el contrario, el analista debe hacer emerger el saber de esta angustia del lado del sujeto. Caer en esta clínica del signo sería como ya sé lo que te pasa, tuviste un ataque de pánico y por eso te empezó a doler el pecho y a faltar el aire. Intervención que obturaría la posibilidad de que esa persona despliegue su cadena significante para desengañarse de aquello que ha generado esta angustia, ¿no? En algún punto eso se indicó mucho durante el curso, ¿no? Que bueno, que hay que saber cómo hacer emerger el discurso del analizante y no tratar de ir hacia una clínica del signo en donde, bueno, obviamente que ese saber también está bueno en el libro de Guy Trovas, él dice, ¿no? Hay un saber que queda suspendido, que uno sí, obviamente va a ir a acercarse al concepto de angustia, a estudiarlo, a tener la teoría ahí, pero pero en el mano a mano, digamos, con el analizante, uno suspende ese saber, quizá va a operar ahí, pero uno lo deja en suspenso para no hacer eso, ¿no? Una clínica del signo.
También capaz que alguna vez o en algún momento, depende de la situación, uno se pone más, ¿no? Del lado de la clínica del signo, si es que el sujeto está como muy perdido, ¿no? Eh, bien, otra indicación. ¿Estoy demorando mucho? ¿Tengo tiempo? Dale. Bueno, si la angustia es la brújula del deseo, es preciso que el sujeto despliegue su discurso para ir ubicando en qué lugar se encuentra respecto del deseo del otro. En ese sentido, la angustia es ante el deseo del otro y surge en el sujeto como tal al no saber lo que representa como objeto para el deseo del otro. Esa fue como también una cuestión que me puse a pensar, ¿no? Bueno, a veces nos cuesta un montón pensar, bueno, deseo del otro, deseo del otro, como que uno se pierde ahí también, ¿no? Como tratando de captar eso que dice, que dice Lacan. eh, y bueno, entonces planteo, de ser así, los interrogantes, ¿qué soy para el otro y qué quiere de mí? Van a ser ineludibles a la hora de pensar la angustia en la clínica, ¿no? Eh, y después otra indicación que dice, cuando este afecto presenta, económicamente hablando, un quantum excesivo, potente, debemos poner a prueba la recomendación de Freud, acá está, la recomendación de Freud de la regla fundamental, ya que la intensidad excesiva de la angustia no permitirá que el paciente asocie libremente. Esa es una indicación que también da ahí Trovas, ahí, ¿no? En su libro Contorno de la Angustia. Entonces, bueno, a partir de esta indicación hay que estar atento, ¿no? Para saber cuándo angustiar, es decir, cuándo hacer intervenciones que vayan por el lado de dividir al sujeto o de que se interrogue de algo y cuándo conviene desangustiar, ¿no? Ahí me parece que la compañera acá que leía su trabajo de urgencia subjetiva, quizás en la urgencia se da mucho esto, ¿no? Bueno, a veces viene un sujeto que está muy derrumbado subjetivamente y que está con el efecto ese real eh, que no le permite, ¿no? Que no le permite asociar, que no le permite desplegar su discurso y ahí quizá uno tiene que hacer como ese semblante o quizá de alojar esa fragilidad a través de, bueno, de acompañarlo de- desde otro lugar, ¿no? Como más de un miramiento, más eh, de que sienta que hay un lugar en donde, bueno, uno está de contención ahí, ¿no? Y bueno, el caso clínico que yo traje tiene que ver un poco con eso. En un primer momento viene una paciente eh, desbordada, bueno, quizá me fui a lo más radical, ¿no? Del encuentro con lo real, que es la muerte de un ser querido, digamos, ¿no? Y a esta paciente se le muere una hija que había sido su única hija que se había recibido, ¿no? Con un título universitario, entonces toda la expectativa también que tenía esta mujer respecto de esta hija cae con esa pérdida también, ¿no? Eh, Me preguntaba esto, ¿no? En un primer momento ella viene, lo primero que hace en la primer consulta es derrumbarse. Se derrumba, empieza a llorar, eh, hago silencio, ¿no? Para que deje, tuvo como media hora llorando, o sea, la media hora de la sesión eh, llorando sin poder reponerse. eh, y bueno, hay algo, ¿no? Algo de esto, de lo real, algo de esa posibilidad de poner en escena la dimensión de su historia, de poder decir algo, no funciona ahí, ¿no? Estaríamos ante esa indicación de ir trovas, de que, bueno, cuando la intensidad de la angustia es tan potente, la cadena significante no se traba, digamos, no vienen las palabras. Y bueno, ahí esa primera sesión decido como esto, ¿no? Mi posición fue como, bueno, esta mujer va a tener que atravesar, moverse de esa manera, ¿no? Con estos espasmos, estos llantos que dan cuenta de que eso real, que es la muerte, y encima de esta hija, la ha golpeado y la turbó subjetivamente, podríamos decir. Eh, bueno, después, obviamente, empieza paso a paso que vamos en las entrevistas preliminares, ella empieza, ¿no? Como empiezo a tratar de ubicar el fantasma,
qué respuesta se daba a ella con respecto a qué lugar ocupaba su hija para ella. Y todo esto en algún punto pensaba eso, ¿no? Si la angustia es el deseo del otro, ella perdió por lo menos representado en ese objeto de hija, perdió a su hija, ¿no? No puede preguntarse ya o no puede tener la espera que, que- 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 que implica esa relación con un hijo, de decir, che, le gustó lo que hice, o sea, me parece que la angustia va en eso, ¿no? Cuando se cortó esa posibilidad de vacilar con respecto al otro objeto, obviamente que eso también está montado por una cuestión fantasmática, por una cuestión ahí de me parece que es algo de eso lo que se trabaja en este seminario, ¿no? De decir, bueno, la angustia tiene que ver eh, con eso, ¿no? Con con la ausencia de esa posibilidad, ¿no? De vacilar con respecto a la presencia de otro. Eh, Me parece que, bueno, que es muy interesante ahí cuando bueno, Lacan se pone a discutir esto, ¿no? Si la angustia es con objeto, sin objeto, y creo que de esas, o de ese diálogo surge, ¿no? Este aforismo o esta fórmula de que, bueno, la angustia es lo que no engaña. Cuando estás angustiado, eh, algo, algo no engaña ahí, ¿no? Algo hay clínicamente y en la manifestación tan fuerte que permite quizá pensar, ¿no? En la angustia. Así que bueno, más o menos ese era el recorrido. Quizá me quedó algo en el tintero, pero agradezco la invitación a escribir y a participar de las jornadas. Y bueno, agradezco al auditorio que me está escuchando. Ahora Sebastián Ibáñez, el IFRIT psicoanalítico, el deseo y la angustia. Bueno, el Ifrit psicoanalítico. Es una mención a las mil y una noches. El Ifrit psicoanalítico, el deseo y la angustia. En una de las conferencias dictadas en España, Jacques Alain Miller se refirió al genio del psicoanálisis, el Ifrit, conjurado por Freud. La resonancia no es casual. Los genios que emergen a lo largo de las mil y una noches se ligan al deseo, pero sobre todo dan cuenta que el deseo puede ser algo contradictorio en sí mismo y en casi toda ocasión un camino a la angustia. Esta idea se explotó en varios aspectos de la cultura. El humorista y escritor William Waymark Jacobs escribió un relato, La pata de mono, donde un talismán otorga a su poseedor tres deseos que se cumplen de manera contradictoria. Catalogado como un cuento de terror e interpretado en muchas formas, del cine al teatro, da cuenta de cierta angustia ante la realización del deseo y más precisamente al deslizamiento del malentendido que produce la enunciación misma del deseo. Tanto el genio, el ifrit, como la pata de mono dirigen el deseo a lo real. Este es un punto que no pasó inadvertido para el psicoanálisis. Tanto Freud como Lacan dieron cuenta de las maneras en que ambas dimensiones se encontraban en puntos de encuentro, siendo en algunos casos puntos de exclusión mutua o de convergencia. En este trabajo repasaremos el modo en que se encuentra el pasaje de la articulación del deseo y la angustia en la experiencia psicoanalítica. El genio del psicoanálisis, escribe Miller, fue el dispositivo analítico. Germán García también lo destaca en Fundamentos de la Clínica. La creación de Freud fue ese aparato regido por principios que permite un abordaje de la neurosis. La creación de un método, habría que decir, que también para abordar la psicosis a partir de los desarrollos de sus seguidores. Este genio opera entonces en base de tres principios. La asociación libre de invitación de, la asociación libre, invitar al analizante a expresar todo aquello que acuda a su mente durante la sesión, intentando evitar juicios entre lo que piensa y lo que termina compartiendo con el analista. La atención flotante, una técnica formulada por Freud que consiste en escuchar al paciente sin privilegiar ningún elemento de este último, dejando actuar su propio inconsciente.
Y tercero, la abstinencia o neutralidad, punto en el que Freud se refiere a la posición del analista dentro del dispositivo. La abstinencia implica para Freud dejar de lado cualquier manifestación de preferencias ideales del analista. Se desprende de ello la distancia que se debe tener del deseo de curar, el furor curantis, del cual el mismo Freud advertía. Ahora bien, ¿de qué modo Freud daba cuenta del modo en que este aparato podría provocar la emergencia, es decir, la puesta en marcha de la articulación del deseo? A la indicación de la asociación libre le corresponde la abstinencia. Para Freud, esta maniobra daba cuenta de un modo de posición del analista. En un sentido decía jugar al bridge, como después Lacan lo describe. Se trata de una acción que activa una frustración causal. La abstinencia de respuesta a las demandas del paciente, dice Freud, permite que se despliegue el juego pulsional que lo habita. En un sentido, diremos que al poner en juego las determinaciones inconscientes en un marco de trabajo bajo transferencia, se pone en juego lo que Freud denominaba análisis de las resistencias y a partir de allí una producción de saber. El dispositivo, escribe Freud, es un campo en el cual se produce una intensificación del deseo. En el momento en el que el sujeto se entrega a la asociación libre, cuando habla, se da lugar a la realización del deseo, es decir, a su articulación. Como lo expresaba Novalis, ocurre un misterio maravilloso y fecundo. Cuando alguien habla solo por hablar, expresa precisamente las verdades más exquisitas y originales. Se inaugura otra escena. Las formaciones del inconsciente, olvidos, lapsus, sueños, actos fallidos, presentifican una alteridad que opera en el analizante. ¿Por qué dijo una palabra en lugar de otra? El deseo de esta forma se vuelve algo extraño. En esta puesta en marcha, el sujeto se encuentra con el deseo del otro. Sabemos a partir de Lacan que el deseo del sujeto se configura a partir del deseo del otro. Lacan dio cuenta de ello en la formulación del grafo del deseo. Quien golpea la puerta de un analista se encuentra en relación a un interrogante al que no puede dar respuesta. La pregunta ¿qué soy para el otro? ¿Qué me quiere? Es la fórmula de la angustia. Enfrenta al sujeto al deseo del otro, deseo que por otro lado es constitucional. Es por ello que al intensificar el deseo se produce el encuentro con la pregunta por el deseo del otro y por lo tanto la dimensión de la angustia entra en juego. Otra cita de Germán aclara que la respuesta ¿quién soy? No es difícil de contestar. Soy Sebastián, pero la pregunta ¿qué soy? Implica al otro, en tanto me convierto en objeto de esa pregunta. La dimensión de los objetos comienza a ser relevante de esa manera. Se podría hacer una lectura en perspectiva a lo que Lacan llamó las inversiones dialécticas, es decir, modos de desarrollo de la verdad. De esta manera, en la experiencia analítica, se comprueba un desplazamiento de objetos intercambiables, susceptibles de ser apropiados por el yo, al modo de un anhelo del yo, a la presencia de una insuficiencia que da cuenta del deseo. En algunos casos, la propia historia se muestra como insuficiente para dar cuenta del malestar. En Fundamentos de la Clínica, García da una definición del análisis. Es atravesar lo imaginario a partir de lo simbólico para llegar a lo real. Es un movimiento que va generando un borde, va apareciendo un punto límite que presentifica un real. De esta manera, el modo en que el deseo, la intensificación del deseo provoca en el devenir, el encuentro con ese punto límite se hace sentir como angustia. Por eso podemos situar entre el deseo y el goce el concepto de transferencia. Freud situaba la transferencia entre la enfermedad y la vida, el modo en el que el amor hace condescender el goce al deseo. En 1964, en el Seminario de los 4 Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis, Lacan sitúa el deseo del analista en relación a la transferencia.
dice, es una función que implica obtener la máxima distancia entre el ideal y el objeto A, la diferencia absoluta, lo más singular. En este sentido, obtener esa distancia implica la caída de los ideales que se ubican en el lugar de la falta del otro. En otras palabras, el modo en el que el sujeto garantiza la consistencia del otro. El sujeto, vía deseo del analista, se encuentra con el deseo del otro angustiante. De este modo, podemos decir que la angustia es consustancial al dispositivo inventado por Freud, al operar sobre las formaciones inconscientes y conducir a un real. Hay un correlato entre dispositivo y angustia. El analista no busca provocar necesariamente la angustia del sujeto, pero tampoco la evita. El dispositivo que funciona al punto de dirigirse a donde eso era yo debo advenir, según la definición de Freud, es la apuesta del genio del psicoanálisis, que no implica la dimensión del ideal del yo o un concepto de bien común. Se trata de una implicancia del deseo y la angustia con el efecto de una producción de saber. Saber sobre el deseo, saber hacer con el goce. Bien. Bueno, gracias por los 4 trabajos. A mi parecer, 3 de los trabajos presentados convergen en la noción de angustia como opuesta, podríamos decir, a la significatización, ¿no? Como opaca la representación significante. Si bien la angustia puede enlazarse a representaciones, encontramos que hay una ansia en la llamada al otro para dar cuenta del afecto de la angustia. Creo que 3 de esos trabajos lo marcan muy bien. Federico ubica en la viñeta a la angustia en el punto en el que, y ahí te cito, un real quiebra el despliegue significante, ¿no? En ese punto es donde situabas en la viñeta a la angustia. Paula, en su recorrido teórico, la sitúa en el acting como la respuesta allí donde flaquea la palabra ante la angustia amenazante, ¿no? Nuevamente. Y Soledad y Mabel comentan, citando a Emilio Baschetto, la crisis de angustia como sin palabras, sin representación, y ubicando ahí una indicación, ¿no? La indicación de producir un sujeto, de 2 maneras, que está ilustrada por las 2 viñetas. Eso en cuanto a los 3 trabajos. Me parece que Sebastián, acá también, nos muestra con su trabajo ahí la angustia donde se produce justamente la encadenación significante, ¿no? Los otros 3 me parece que lo ubican más del lado ahí cuando no hay representación, mientras que Sebastián lo ubica más del lado ahí donde hay encadenación, una intensificación del deseo a partir de la asociación libre. Invita a pensar la consustancialidad de la angustia con el dispositivo, con un dispositivo que justamente tiene por regla fundamental la asociación libre, ¿no? Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, alguien que quiera intervenir. Hola. No. Ah. Quería preguntarle a Seba si podía hablar un poco más de lo que habías dicho recién en relación a la transferencia. Ay, que estoy leyendo mi apunte. Dijiste algo sobre el otro y el goce,
Y estabas diciendo que algo de un modo en que el amor hace condescender el goce al deseo. Si podrías explicar más eso porque me interesó, pero no lo entendí bien. Hay una indicación en Freud, en el texto, no recuerdo si es, creo que es en Recuerdo, Repetición y Elaboración, donde Freud sitúa lo que él llama neurosis de transferencia entre, él dice, entre la enfermedad y la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, de alguna manera plantea ahí Freud? Sería que este amor de transferencia que se produce es lo que, digamos, de alguna manera permitiría ese acercamiento, soportar ese acercamiento entre esa dimensión del deseo y la del goce. ¿Sí? Porque lo que plantea, lo dice Freud, es como que de alguna manera son dos dimensiones que se excluyen, pero que al mismo tiempo están en una relación de tipo banda de Moebius, ¿viste? Que se tocan los bordes. Entonces, dice Freud, bueno, de alguna manera lo que permitiría es el trabajo analítico, es el establecimiento de la transferencia, ¿no? Que permite hacer como ese trabajo en el análisis. Por eso, por ejemplo, él desaconsejaba hacer una interpretación en una entrevista preliminar, por ejemplo, ¿no? Bueno, en una primera entrevista, porque dice, bueno, al no estar instalada la transferencia, según el concepto freudiano, bueno, eso, digamos, el horror que puede producir ese acto, dice, bueno, el efecto sería que el paciente no vuelve, ¿no? Entonces, de alguna manera es situar la transferencia ahí entre ese punto del deseo y el goce. O sea, sería lo que permite poder hacer ese trabajo, ¿no? Es una cita de Lacan, esta de que el amor, siempre la tengo que leer porque me la confundo, hace condescender el goce al deseo, está en el seminario 10. Pero es decir, bueno, ahí la transferencia también como el modo de amor que aporta, digamos, al catálogo de los amores escritos, la transferencia es el aporte psicoanalítico, digamos, al tema del amor. Entonces, bueno, situar ahí como que tiene que instaurarse algo de esa dimensión transferencial para que ese trabajo sea posible. Para que no sea una interpretación salvaje y no haya posibilidad de trabajar nada, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención? Beatriz. Sí, es respecto a la intervención de Federico y lo que comentaste sobre la persona que acude a tu consulta, pero creo que vale para todos. Eh, ¿Cómo pensar ciertos aspectos humanos relativos a la tristeza y la pérdida de un ser querido? Eh, que no, sin llevarlo al universal que nosotros hablamos en cuanto a la idea de desborde angustioso, desborde angustia, etcétera. Si hay otra forma donde habría una recepción de esa persona en cuanto a lo que supone esa pérdida, ¿no? De un ser querido, está específicamente tomado por Freud en varios lugares, y porque a veces el llanto, la angustia, ese desborde engaña, ¿no? En cuanto a eso. Sí, 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 sí. Y bueno, en ese sentido, por lo menos con esta paciente, eh, lo pensé primero de ese lugar, ¿no? O sea, no puede hablar, digamos, ahí hay algo que no puede hablar, entonces, ¿qué puedo yo saber si no habla?
de esa... Me parece que fue como que ella estaba en un momento de angustia y como que después en un segundo tiempo hemos pasado a la tristeza, digamos, ¿no? Porque... eh, y en ese sentido también me parecía como esto, ¿no? A veces lo que tuvo de bueno el seminario es esto, ¿no? De pensar que, bueno, por lo general uno si no se acerca al concepto de angustia, capaz que puede confundir, ¿no? Tristeza con angustia, como que permite ir precisando. Obviamente a veces la angustia tiene una presentación no tan dramática, no es tan paralizante, sino que tiene otra forma de presentarse. eh, pero bueno, sí, obviamente, ¿no? Considero que sí, que quizá un llanto, un despliegue, a veces puede tener algo también, ¿no? De acting, o de ser como algo de ese orden, ¿no? En este caso, eh, en esta paciente se le muere justo la hija, que es la única que se había recibido, ¿no? Eh, Se le muere en un contexto de pandemia, donde no ha podido ella tampoco hacer el ritual, ¿no? De hacer un velorio, de todo. Entonces, como que estaba ahí todo era como muy eh, pura energía, ¿no? Pura energía, puro real ahí. O sea, yo lo entendía así, o por lo menos la dirección que le daba era, o mi mirada era hacia ahí. O sea, no pudo ella. eh, Velar simbólicamente al cuerpo real de su hija y a la vez lo que implicaba para ella, ¿no? Entonces, después, después algo de esta muerte la remite a ella, también la remite a ella en algún punto a ella como hija, empezó como a hacer a desplegar, ¿no? A preguntarse que ella como hija, ¿cómo fue? Bueno, pero si fue así como hija, ¿cómo fue como madre? Pero eso ya en un segundo momento que creo eh, que pudo darse a partir de que algo de este afecto había aparecido. Pero, pero sí, quizás en torno a la pregunta esta, ¿no? Que a veces si engaña la tristeza esta o no, eh, creo que ahí, ¿no? Por eso lo tomaba, porque me parecía como cuando lo escuché la angustia es el afecto que no engaña, ¿no? O esta determinación tan fuerte, así, un enunciado tan fuerte, ¿no? Como que eh, me hizo pensar, ¿no? A ver, una depresión, ¿cómo juega la angustia en una depresión? Si es realmente, o qué sé yo, un llanto, o esto que vos decís, ¿no? Como que nos pone a esto, a pensar y a poner en duda también, ¿no? Cuándo hay angustia y cuándo no. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Lamento haber llegado un poco tarde. Eh, es importante esto que decías vos, Federico, porque uno podría hacer un catálogo de los afectos lacanianos, ¿no es cierto? De hecho, hay un libro de Colette Soler sobre los afectos lacanianos, que no voy a entrar en eso, pero lo que recuerdo, digamos, que es importante, y creo que la intervención de Beatriz, entiendo que también es diferenciar algunas cuestiones en esa línea, que, por ejemplo, Lacan distingue la tristeza, en este caso podríamos decir de la angustia, pero la tristeza le da el carácter no de un afecto un tanto engañoso, sino más bien de una posición del sujeto en relación a su inconsciente, que lo llama de rechazo. Es decir, que ya tiene una característica para nosotros la tristeza, que sería el rechazo del inconsciente, ¿no? Por lo menos como lo toma Lacan en un texto que llama Televisión. Eh, Luego también tiene un estatuto particular el aburrimiento, del cual yo di una conferencia en la biblioteca. Podríamos agregar también otros afectos más a esa lista. El duelo tiene un costado muy específico que Lacan le da un estatus diferencial de Freud. Hay una crítica muy fuerte a Freud, encubierta, por cierto, en el Seminario 10,
pero donde, a partir de la introducción del objeto A, desconoce, digamos, en Freud ese nivel de catexis libidinal que se daría en todo duelo. Hay un punto donde no se catequiza la pérdida, y creo que ahí también apunta Beatriz, con lo que significa la pérdida de un hijo. Creo que lo único claro que leí de Jean Alouche es Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca, que es cuando él escribe ese texto después de haber perdido un hijo, ¿no? Es lo único que le entendí. Todo lo otro no se le entiende nada. Pero, es decir, ahí tenés un estatuto también específico. Y si hay algo distintivo de la angustia, más allá de la sintomatología, que vos dijiste muy bien, puede ser alguien que no venga con algo, una sintomatología ruidosa, ni siquiera como la describe Freud en la distinción de la neurosis de angustia y la neurastenia, que es, lo específico es el concernimiento. Si un sujeto está concernido por eso, esa es la certeza, que le concierne. Y de eso uno no puede escaparse. Entonces, está llorando, está triste. No, hay que ver si eso le concierne. Si no le concierne, no es sano, ¿no? Y uno puede hablar un rato largo y como decía Germán, habla un rato, se desangustia, sigue hablando, se vuelve a angustiar. Yo más bien pienso como lo comenta François Leguil, que es la experiencia de Lemoine como analizante. ¿Te acordás, Hugo, que cuenta Lemoine de su experiencia como analizante de Lacan? Donde Lacan va abreviando cada vez más las sesiones a medida que va avanzando también en su doctrina, y le dice Lemoine, pero ¿por qué me corta la sesión y me la hace tan breve? Y le dice Lacan, porque así quiero hacerlo más duro. Lo que Lemoine entiende ahí que la dureza esa se refiere a la dimensión del objeto A, ¿cierto? Que le extrae esa dimensión del objeto de la angustia, ¿cierto? Bueno, es un aporte, ¿no? Sí. Ustedes insistieron mucho, es una pregunta para la mesa. Gracias por las presentaciones. Insistieron mucho sobre que la angustia no engaña. Está muy bien. Habría que ver por qué no engaña. Porque hay algo que tiene que engañar. Si la angustia no engaña, ¿qué es lo que engaña? Lo que voy a decir está sobre una rúbrica que anoté acá, en mi cuadernito, que se llama El misterio del amor. Es que el amor engaña. Hay que ver si el amor engaña o no. O sea, Lacan se preocupó de decir todos los afectos de un lado y el amor del otro. No puede entrar en la misma lista. ¿Y por qué? Por eso cuando se habla de transferencia hay que decir amor de transferencia, porque transferencia sin amor no existe para el psicoanálisis. ¿Y de dónde nació el psicoanálisis? Tal vez de hacer del amor algo que verdaderamente engaña, aunque sea engaño a Breuer. Él creyó que cuando esta chica le decía, mire, yo quisiera dar una vuelta por el barrio con usted, él se la tomó en serio. Le dijo, esta chica está equivocada, no sabe con quién está hablando. Y se la mandó a Freud. Y Freud dijo, ah, no, ella sabe de lo que está. Lo cual no quiere decir que yo vaya a darme una vuelta con ella. Entonces mi pregunta era esa. Vuelvo. Sin el amor no hay psicoanálisis. Y sin elevar el amor a la categoría de lo que engaña, tampoco habría psicoanálisis.
Por eso dicen rápidamente, a mi gusto, que cuando cae el amor de transferencia, y no la transferencia, sino el amor de transferencia, termina el análisis. A muchos se le cayó y volvieron a empezar de nuevo. Así que no se les habrá caído tanto. Aunque sea, yo conozco uno que hace eso. Por lo menos a uno conozco bastante bien. Creo. Entonces, mi pregunta sobre el misterio del amor. Porque parecería que para la angustia no hay tanto misterio. Sabemos que no engaña. Que decir que hay una supuesta verdad. Entonces es que el amor engaña a los analistas o aquello que lo fundó, no sé si lo respeta. Eso. Esa era la pregunta. ¿Y por qué la hago? Creo que es, a ver, acuerdo con vos en esta cuestión de que por ahí se apresura por ahí decir que el amor cae, el amor de transferencia cae. Probablemente el amor engañe o se haya convertido o el psicoanálisis lo haya vuelto algo engañoso. Creo que un poco esto que plantea Federico en su trabajo va en esta dirección. Es decir, existe en el ingreso al lenguaje, tiene que haber una ficción, ¿no? Se monta una ficción sobre un real que parecería ser insoportable. Entonces creo que el amor se ubica ahí como un efecto quizás de del ser hablante, en el sentido que cuando uno habla, perdón, se produce una ficción, ¿no? Entonces creo que el amor tiene algo de esa dimensión ficcional, ¿no? Y bueno, lo que permite es, en algún sentido, que sea ese real inherente a la existencia, lo hace soportable. Entonces creo que el amor tiene esa dimensión ficcional que permite un recubrimiento de esa verdad que es muy horrorosa de por sí. Quizás acuerdo con vos, la astucia de Freud fue hacer de esa dimensión un operador en el dispositivo analítico. Sí, me parece. Sí, en esa línea me parece, porque vos, Hugo, planteaste al final, es que el analista se engaña por el amor de transferencia. Me parece que la expresión que trajiste, Sebastián, respecto de que el amor de transferencia o la transferencia es lo que está entre la enfermedad y la vida, muestra ese carácter del amor como engañoso, pero engañoso al servicio de una operación analítica que conduzca a una verdad menos invadida de los reflejos imaginarios, ¿no? Pero vía el amor de transferencia se va a poder pasar de esa enfermedad, la enfermedad de los reflejos imaginarios que pueden invadir la vida de un sujeto, mediante la palabra, mediante lo simbólico, que conduce el amor de transferencia a llevar a una vida un poco menos engañosa. Pero me parece que está la función del amor como engaño absolutamente operativa, ¿no? Esa función.
Sí, yo agregaba eso, ¿no? Que quizá es la posibilidad también, no sé, a mí esa frase o ese aforismo también me hace pensar mucho en que si hay algo que hace lazo con el otro es, ¿no? La posibilidad del amor en el sentido de poder también vincularse a un otro desde esto, ¿no? Yo creo que cuando no hay amor ya uno no se pregunta qué me quiere el otro, uno ya como que cuando no hay esa instancia de eh, cuando uno no está relacionado al amor con otro, ni siquiera le interesa, ¿no? O sea, no hay ahí quizá posibilidad de vinculación. En ese sentido, creo que está buena la indicación de Seba, que toma esto, ¿no? Al principio no interpretar, pero quizá la interpretación eh, eh, genera eso, ¿no? Che, yo le vengo a hablar de algo que me parece a mí tan importante y este me acaba de decir una cosa que pareciera que no le importa, ¿no? Quizá me parece que va por ese lado y en algún punto tiene eso de engaño, de que en esto que vos planteabas, Hugo, bueno, si el amor engaña y nosotros que hablábamos, ¿no? De la angustia como que no engaña y bueno, gracias, o sea, es un milagro poder engañarse, ¿no? Quizás si no nos podríamos engañar, eh, sería como, no sé, todo muy catastrófico, ¿no? O sea, si no podríamos metaforizar y capaz que, bueno, estaríamos en la ley ahí más sangrienta, ¿no? Disputándonos la satisfacción de nuestros deseos a través de puros actos, de pura certeza, de que el otro me quiere, no, me quiere matar, digamos, ¿no? Como, Bien, No, no, no. No, no. Solo otro aforismo para tomarlo como aforismo, pero para desarrollar quizá el futuro para tomar esto. Una maravillosa frase de Lacan en Aún. Como amo en ti algo más que tú, te mutilo. Digo para la época. Sí. bien. Agradecemos los trabajos, las intervenciones, los invitamos a un recreo. Volvemos a las 11:15 con la conferencia de Emilio Baschetto, Angustia y Extravío, coordina Raúl Arguello.